con estos ejercicios el día de hoy. Vamos a ver la solución y vamos a ver si, bueno, si los intentaron resolver, vamos a ver si llegaron al mismo resultado o si tienen dudas o preguntas en dónde están esas dudas al respecto. Voy a compartir primero la pantalla, el escritorio, para que revisemos el enunciado del problema número 2 y luego pasamos a la solución en el pizarrón. Bien, entonces tenemos allí en el ejercicio 2 un microcontrolador, nos dicen, puede manejar hasta 1 megabyte de memoria de datos, la cual estará dividida en 16 segmentos de igual tamaño, y el tamaño de página en todos los segmentos será de 16 kilobytes y se debe dibujar el diagrama de los circuitos decodificadores de direcciones. Entonces, bueno, lo voy a anotar ahorita en el pizarrón para que tomemos en cuenta esos datos. La memoria direccionable o el espacio de memoria direccionable del microcontrolador es de 1 megabyte. 1 megabyte es 2 elevado a la ¿cuánto? A la 20. 2 a la 20, ok. Y como está en bytes, bueno, pues entiende que serían 8 bits en cada celda, o 1 byte en cada celda, serían 2 a la 20 por 8, la memoria que puede manejar el microcontrolador que se está proponiendo en este caso. Se va a dividir a su vez, nos dicen, en 16 segmentos de igual tamaño. Profe, no se ve su pizarrón. No, todavía no lo coloco. Estoy nada más anotando ahorita los datos del enunciado. 16 segmentos y el tamaño de página es de 16 KB. Ok. 16 KB sería 2 elevado a la ¿cuánto? A la 14. A la 14, correcto. Y son todos los datos entonces, 16 segmentos y cada página de 16 kilobytes. Bueno, ahora sí, vamos a cambiar al pizarrón. Y ahí estamos. Bueno, entonces, vamos a ver aquí, para cada uno de los segmentos o bloques, pues tenemos que ver el tamaño de cada uno de ellos. Sería tamaño de cada segmento igual a 2 a la 20, que son el millón de localidades, dividido entre 16, que es 2 a la 4, y entonces nos va a quedar 2 a la 16 bytes. 2 a la 16, que es, ¿cuánto en kbytes, jóvenes? 64 kilobytes. 64 kbytes, ok. Entonces, cada segmento va a ser de 64 kbytes. Vamos a tener 16 líneas de direcciones en cada segmento, pero en el microcontrolador se tienen 20 líneas de direcciones,
Así que sobran 4, que son las entradas del decodificador selector. En este caso, pues vamos a necesitar un decodificador de 4 entradas, como podemos ver aquí. 4 entradas y 16 salidas para los 16 segmentos que se quieren direccionar. Entonces, en este caso, pues es un decodificador. Lo vamos a representar de esta manera. Un decodificador 4 por 16, que va a tener las entradas A, B, C, D. Y va a tener las 16 salidas, desde Y0 hasta Y15. Y bueno, pues entonces cada una de estas salidas va a habilitar un segmento, desde el segmento 0 hasta el segmento número 15. Aquí, para no llenar todo el pizarrón, bueno, vamos a dejarlo representado de esa manera, desde el segmento 0 hasta el segmento 15. Y aquí en las entradas de este decodificador, pues las 4 líneas más significativas de las direcciones. Si tenemos 20 líneas, iríamos desde A0 hasta A19. Las más significativas serían entonces A19, A18, A17 y A16. Serían las 4 entradas del decodificador. Y pues las otras 16 terminales, de la A0 a la A15, son las direcciones, las líneas de direcciones en cada segmento. ¿Qué circuito integrado es este decodificador 4x16? Yo le puse que era el 74HC154. Ajá, exactamente. Se puede ver que es el HC 154. ¿Sí? Que debe tener terminales de habilitación. ¿Cuántas terminales de habilitación tiene? Bueno, de la datasheet que encontré eran 2. Ajá. CS1 y CS2. Ok, que se activan ¿en qué nivel? En 0. En 0 las dos, ¿verdad? Ok, entonces se pueden unir en una sola. Y a 0 lógico. Y entonces este sería el circuito, por ejemplo. De este circuito se puede utilizar un decodificador de estas características para dividir la memoria en 16 segmentos cada uno. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda en este primer punto del problema? Bueno, entonces ahora vamos a ver cómo está el decodificador. Este es el decodificador de los segmentos. Ahora vamos a ver, nos falta el decodificador de las páginas de memoria. Y entonces,
Bueno, aquí no nos dicen cuántas páginas hay por cada segmento. Aquí lo que nos dicen es que cada página ocupa un espacio de 16 kilobytes, ¿sí? Entonces aquí lo que tenemos que deducir es, bueno, cuántas páginas hay en cada segmento. Y si los segmentos de memoria en este caso son de 64 kbytes, bueno, pues en 64 kbytes, ¿cuántas páginas de 16 kbytes vamos a tener? Cuatro. 4, así es. Entonces el número de páginas por segmento lo obtenemos dividiendo el total de memoria del segmento de 64 kbytes entre el tamaño de la página. Y entonces vamos a tener cuatro páginas por segmento. De hecho, aquí lo que podemos ver es, pues habíamos mencionado, 16 kbytes son 2 elevado a la 14. Y entonces aquí se puede ver, si cada página va a tener 14 líneas de direcciones, y hace rato vimos que un segmento va a tener 16 líneas de direcciones, bueno, pues nos sobran dos líneas, que son las entradas del decodificador de las páginas, que van a ser las más significativas del segmento, 2 líneas para seleccionar, 4 páginas en total. Entonces aquí el decodificador de páginas será un decodificador de 2x4, un 139. Con sus 4 salidas, Y0, Y1, Y2, Y3. Y entonces, bueno, pues aquí las salidas van a ser las selectoras de la página 0, de la página 1 de memoria, página 2, página 3. Las entradas van a ser las más significativas de las direcciones del segmento, que son 16. Entonces serían A15 y A14. Y las restantes, desde A0 hasta la A13, pues serían las líneas de direcciones de cada página. Y la habilitación, bueno, aprovechando que aquí dibujé el circuito, la habilitación de este segmento, que este sería, por ejemplo, el segmento 0, viene del chip select del decodificador de los segmentos. Y entonces, bueno, pues imagínense, este sistema de decodificación es bastante complejo ya, porque estamos hablando de tener un decodificador 4x16 para 16 segmentos de memoria, pero por cada salida de este decodificador tiene que existir un decodificador 2x4 para elegir cada segmento o cada página de memoria de 16 kilobytes a las cuales pueda acceder el dispositivo. Y de esta manera quedaría el circuito final, ¿sí? El decodificador de segmentos. Y de este lado el decodificador de páginas de memoria. Y ya de este lado, pues aquí puede ir en cada una de estas un chip o un bloquecito de memoria de 16 kbytes cada uno. Y esta sería la solución del problema número 2. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Bien, pues este es el resultado al que se debió llegar en este ejercicio. Les voy a dar un par de minutos para que tomen nota, para que vean el diagrama, lo anoten o le tomen una captura a la pantalla y
Ahorita pasamos al ejercicio número 3, en el cual ahí ahora se habla de los puertos de entrada y salida. Bueno, ¿listos, jóvenes? Para pasar al siguiente. Sí, profe. Ok. A ver, pero antes de pasar al siguiente, recordemos para qué sirve todo esto que tenemos aquí en el pizarrón. Todo esto es para formar bancos de memoria, ¿sí? Aquí donde estoy hablando de una página 0, de una página 1, una página 2, aquí en el lado derecho, el pizarrón. Bueno, pues esas páginas son bloques que, como se decía en el enunciado, cada página es una memoria de 16 kilobytes, ¿sí? Podíamos imaginar que entonces aquí, en cada salida del decodificador 139, pues lo que tenemos es un chip de memoria, ¿sí? Y estamos haciendo a través de estos circuitos decodificadores es simplemente que, bueno, estamos sumando cada uno de estos chips de memoria que están a la salida del decodificador 139. Si cada uno es de 16 kbytes, lo que obtenemos al final es un bloque o segmento de 64 kbytes, ¿sí? Cada segmento de 64 kbytes está formado de 4 chips o 4 memorias de 16. Eso es lo que estamos viendo aquí, que son bancos de memoria. Y entonces, bueno, pues cada banco, cada página de 64 kbytes tiene 4 chips de 16. Pero a su vez, aquí lo que podemos ver con el decodificador más grande, con el decodificador de 16 salidas, es que utilizando todas las líneas del procesador, todas las líneas de direcciones del procesador, se pueden seleccionar o se pueden activar 16 de estas bloques o de estas páginas de memoria. Y entonces, bueno, pues esos 16 bloques de 64 kilobytes cada uno,
nos van a dar al final el total de memoria que puede manejar el procesador, que es de 2 a la 20 o 1 megabyte. Entonces, bueno, pues lo que vemos es que cuando se habla de una memoria de 1 megabyte, o como lo vimos en el ejercicio pasado, una memoria de gigabytes que tienen en su computadora, pues no hay que imaginarla como una sola memoria, con un solo chip de ese tamaño, ¿verdad? Que formar esas memorias tan grandes, pues estamos hablando de memorias o chips más pequeños que se van agrupando por páginas y después todas esas páginas dan lugar a los segmentos. Y bueno, pues quiere decir que la memoria está dividida en segmentos y en páginas, pero está formada de chips pequeñitos que se van habilitando cada uno de acuerdo al rango de direcciones que les corresponda en el decodificador. Eso es lo que tenemos aquí, eso es lo que tenemos dentro de una computadora, dentro de un procesador. Bancos de memoria que se van seleccionando, prendiendo y apagando mediante decodificadores. Pero además de la memoria, mencionamos que en una computadora tenemos puertos de entrada y de salida. Y que los puertos de entrada y de salida tienen la función de comunicar a la computadora con el mundo exterior. Las memorias almacenan datos e instrucciones de los programas, pero los puertos de entrada y salida son el medio a través del cual se comunica la computadora. Y esos puertos de entrada y salida, ¿qué son? Bueno, esos puertos de entrada y salida son registros. Registros a los cuales uno va a poder accesar o llegar a ellos a través también de una dirección. El procesador, cuando quiera comunicarse con un puerto, lo va a hacer enviando una dirección y va a poder leer datos en ese registro. En ese caso, los datos que va a leer son los datos que están entrando. Se le llama puerto de entrada. Si estamos enviando datos, los guarda el registro y de ahí los puede leer el procesador. O puede ser que el procesador escriba datos en ese registro y en ese caso es un puerto de salida, porque los datos que el procesador escribe en ese registro, bueno, pues salen, se pueden visualizar exteriormente, el usuario los puede manejar, los puede recibir. A final de cuentas, los registros siguen siendo memorias. Recordarán que dijimos que las memorias pues están formadas de registros. Bueno, pues los puertos son registros también. Son pequeñas memorias, pero digámoslo de una sola localidad. Y en el problema número 3 de decodificación de direcciones, ahí se menciona que, bueno, para por ejemplo, para este diagrama, para este circuito, en la página 0 se van a encontrar 4 puertos de entrada y salida. Y ahí se menciona en qué direcciones. Lo voy a anotar aquí en la parte alta del pizarrón. Nos dicen que vamos a tener 4 puertos de entrada y salida que se van a llamar puerto A, puerto B, puerto C y puerto D. A los puertos se les da un nombre. En este caso, por ejemplo, una letra. Una letra sirve para identificar estos puertos. Puede ser también un número, puede llamarse puerto 0, puerto 1, puerto 2, etcétera. Cada fabricante de chips le puede dar un nombre diferente a sus puertos, con letras o con números. Y nos dicen que en este caso el puerto A está en la dirección 0x00, el puerto B en la 0x10, el C en la 0x80 y el puerto D en la 0x90. Bueno, este 0x significa que está en hexadecimal, ¿sí? Significa que estamos hablando de un valor de un número hexadecimal. ¿Y cómo se va a poder seleccionar o habilitar cada uno de los puertos? Porque aquí sucede lo mismo que con las memorias. El micro no puede leer o acceder simultáneamente a varios puertos. Tiene que hacerlo uno por uno. Si el micro quiere intercambiar información con un puerto, pues debe habilitar ese puerto, pero los demás en ese momento tienen que estar inhabilitados. Recuerden que el micro en una arquitectura von Neumann, pues solamente se puede comunicar con un dispositivo. Entonces, pues para que el micro se comunique solamente con un puerto y los demás en ese momento estén inactivos,
se requiere usar algo que se llama decodificador, otro decodificador, pero ahora se le llama decodificador de entrada y salida o decodificador de puertos. ¿Y cómo se va a construir? Bueno, pues simplemente tenemos que hacer esta tabla, tenemos que construir esta tabla de direcciones de los puertos, pero en binario, ¿sí? Y entonces, ¿cómo vamos a construir esta tabla de direcciones en binario? Aquí podemos ver que son direcciones de 8 bits para cada uno de los puertos. Entonces, vamos a poner aquí igual nuestra tabla, vamos a decir dispositivo, que en este caso sería, bueno, más que dispositivo, corrijo, aquí estamos hablando de puertos. Aquí hablaríamos del puerto del registro A, el puerto B, C y B. Y luego anotamos la dirección en binario. En este caso, si son 8 bits, tendríamos hasta el bit A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1 y A0. Y entonces la primera dirección, que es 00, pues son estos 8 bits apagados. El siguiente, 10, entonces tendríamos 0, 0, 0, 1 para el primer dígito hexadecimal y 0 en los siguientes 4 bits. Luego tendríamos 8, que es 1, 0, 0, 0, 8, 0 en los siguientes 4 bits. Y por último tendríamos la dirección 9, que es 1, 0, 0, 1 para el 9 y 0 en los siguientes 4 bits. ¿Ok? Y vamos a hacer un análisis de estas direcciones. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta que el bit 0 en los 4 puertos, si yo lo analizo, el bit 0, el bit A0, vale 0 en los 4. Así que este bit, como no cambia en ninguno de los puertos, pues no me sirve para diferenciar o distinguir entre ellos. Después, ¿qué pasa? Que el bit A1 también, vemos que todo el tiempo está en 0, en los 4. El bit A2 se mantiene constante en 0 en los 4 puertos. Y lo mismo pasa con el bit A3. Estos primeros 4 bits todo el tiempo se mantienen en el mismo valor. No me permiten distinguir o diferenciar un puerto de otro. Tenemos que encontrar los bits que cambian o que son diferentes entre puertos. Por ejemplo, si pasamos al bit A4, nos damos cuenta que en el puerto A vale 0, en el puerto B vale 1, en el puerto C vale 0 y en el puerto D vale 1. Este bit que cambia de valor entre puertos sí me va a servir para diferenciarlos y entonces lo voy a marcar, le voy a llamar bit selector, así como en las memorias, bit selector, pero en este caso va a ser un bit que va a seleccionar puertos de entrada y salida. Después que vemos, el bit 5 nos sirve, no, se mantiene constante. El bit A6 se mantiene constante. Y por último vemos que el bit 7 está en 0, 0 y después cambia a 1, 1. El bit 7 también cambia de valor entre puertos y entonces nos va a servir como bit de selección también. Y entonces observen, ¿cuántos bits selectores encontramos en nuestra tabla? 2, que son los bits A4 y A7. Con esos 2 bits puedo seleccionar 4 puertos. De hecho, aquí lo podemos ver. Para el puerto A, estos 2 bits van a tomar el valor 0, 0.
Para el puerto B, toman el valor de 0, 1. Para el puerto C, 1 y 0. Y para el puerto D toman el valor de 1, 1. Aquí está la forma en la cual puedo diferenciar o seleccionar cada uno de estos puertos con estos dos bits. Con la combinación 0, 0 en A4 y en A7, se va a activar el puerto A. Con la combinación 0, 1, se debe activar el puerto B. Con la combinación de entrada 1, 0, el puerto C, y con la combinación de entrada 1, 1, se debe seleccionar o habilitar el puerto número D. Entonces, bueno, pues el decodificador o el circuito que me va a permitir habilitar cada uno de estos 4 puertos con estas direcciones, pues va a ser un decodificador de 2 entradas, porque tengo 2 bits para seleccionar. Va a ser un decodificador de 2 entradas y 4 salidas. Una salida para habilitar cada uno de los puertos que tengo aquí. Sería nuevamente un circuito 139. Entonces voy a tomar el circuito que tengo aquí ya dibujado. Y entonces, ¿cómo funciona? Bueno, pues las salidas, fíjense, bueno, las entradas primero. Las entradas son los bits selectores, que serían los bits A4 y A7. El A4 es el menos significativo, iría en la terminal A. Y el A7, el más significativo, va en la entrada B. Estos bits van a permitir seleccionar cuando estén en 0, 0, a quién tiene que activar, al puerto A, con 0, 0 aquí en las entradas, entonces se activa la salida Y0, y esta salida Y0, en este caso se va a conectar al chip select del puerto A. Cuando las entradas A4 y A7 valen 0 y 1, entonces va a ir al chip select del puerto B. Cuando tomen el valor 1, 0, van a activar el puerto C. Y por último, cuando las entradas reciban 1, 1 en esos 2 bits, tendrán que activar o habilitar al puerto D. Y entonces, bueno, pues, de esta manera, con este circuito, su habilitación a 0, con este circuito, lo que se va a lograr en una computadora es que cada vez que el procesador envíe una de estas direcciones, ahora es a través de este decodificador de puertos, que el micro va a activar o habilitar un registro llamado puerto A, o un registro llamado puerto B, o uno llamado puerto C, o un registro llamado puerto D, a través del cual, cuando habilite esos registros, bueno, pues va a permitir el intercambio de información con el exterior. Es exactamente el mismo concepto de las memorias. Cuando habilita el puerto es como si habilitara una memoria y va a estar comunicándose con ese dispositivo, y los otros están inhabilitados o en alta impedancia y por lo tanto no van a interferir con la comunicación que tenga el microprocesador con el puerto que se está habilitando. Y aquí vemos pues cómo la habilitación o la selección se va a hacer igual, uno por uno, en función de la dirección que reciba en el decodificador. Bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Yo, profe, tengo una duda. Sí. Suponiendo que en el ejercicio también nos pidieran, digamos, hacer el diagrama completo de la memoria. Por ejemplo, en este caso, la salida del decodificador de página 0 iría a la habilitación del puerto. Ah, ok, exactamente, sí. Como está en la página 0, me parece, no recuerdo si lo menciona ahí el enunciado, pero como está en la página 0 estas direcciones, sí, esto tendría que venir del Y0,
o del selector del chip de la página 0. ¿Sí? Dependiendo de las páginas en la cual se encuentren las direcciones, pues es la terminal de habilitación o de la salida del decodificador que se tiene que conectar para habilitar el decodificador. Correcto. ¿Alguna otra pregunta? A ver, entonces, si no hay preguntas, ahora les toca resolver el último ejercicio, ¿sí? El último ejercicio que tenemos precisamente ahí en estos apuntes, en esas notas. Lo voy a colocar aquí en pantalla. El ejercicio 4, que nos dice, considerando que se trata del microcontrolador del ejercicio 2 nuevamente, pero ahora con 8 puertos de entrada y salida, ubicados ahí en una lista de direcciones que nos da para cada uno, nos pide dibujar el diagrama del circuito decodificador y decir en qué número de segmento y en qué número de página se encuentran ubicados estos puertos de entrada y de salida. Así que, a ver, manos a la obra. Primero comiencen con el inciso A, con el decodificador de los puertos. Repitan el procedimiento que hicimos ahorita. Hay que expresar esas tablas de direcciones en binario y encontrar los bits de selección, dibujar el diagrama del decodificador. Y bueno, al último vemos la parte de las direcciones, ¿ok? Así que comiencen con el decodificador. Son las 9:15. Yo creo que en 5 minutos, 5 o 7 minutos lo pueden resolver y checamos su resultado.
Profe. ¿Sí? Perdón, entonces ahora para la tabla de direcciones sería de 16 bits. Así es. Y Ok, tienen que gracias. encontrar o identificar los bits que van a seleccionar los puertos. Como tenemos 8 puertos de entrada y salida, pues es lógico pensar que vamos a necesitar 3 bits de selección para usar un decodificador de 3 entradas por 8 salidas. Gracias. Entre ellos. Así que los 8 bits más altos, donde están las FF, como se repiten en todos, no me sirven para seleccionar. De inicio puedo ver que los bits selectores van a estar en los 2 cifras menos significativas, que son en el 00, en el 02, el 08, el 0A, 10, 12, 18 y 1A. Están en los 8 bits de menor pesos los bits selectores. Las FFs habrán visto en su tabla, pues no sirven para diferenciarlos. Así que de entrada yo podría hacer una tabla más pequeña solamente con 8 bits. Los 8 menos significativos para representar el 00, el 02, el 08, el 0A, 10, 12, 18 y 1A. Y las FFs no necesito anotarlas, puesto que no me sirven para seleccionar entre los puertos. Y pues de esa forma me puedo ahorrar parte del trabajo y puedo hacer más rápida la solución. Bueno, vamos a anotar aquí entonces la tabla, usando, como les decía, pues nada más los 8 bits menos significativos para no llenar de unos o de letras Fs todo. Vamos a decir entonces puerto. Y acá en las direcciones, pues nada más uso desde el bit A7 al bit A0, que son los que cambian entre los registros. Y entonces puerto A, FF y 0, 0 hexadecimal. Puerto B es 0, 2, 2 en binario, 0, 0, 1, 0. Después 0, 8, 1, 0, 0, 0. Después 0A. En la es 10, 8 más 2. Después 1, 0, 0, 0, 0, 1.
0, 1, 2, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 8, 1, 1, 0, 0, 0. Y por último, 1A. 1, 1, 0, 1, 0. Y entonces, los selectores, ¿quiénes son? A0 no cambia. A1, sí, es bit de selección. A2 es constante en todos los puertos, no sirve para seleccionar. A3 sí cambia de valor. Después A4 sí cambia de valor. Y el A5, el A6 y el A7 se mantienen constantes, no me sirven para seleccionar. Pero bueno, aquí ya tengo, para seleccionar 8 puertos, necesito tres variables, que serían, aquí están, A1, A3 y A4. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y entonces, bueno, aquí vemos el puerto A, se va a activar cuando en estas 3 variables tengamos la combinación 0, 0, 0, la siguiente con 0, 0, 1. El puerto C es la salida 2 del decodificador porque va a ser 0, 1, 0. D va a ser con 3, la salida 3, 0, 1, 1 en binario. El E es el 4 en binario, 1, 0, 0 en la entrada. F, 1, 0, 1. G con el 1, 1, 0. Y H, puerto H se activa con la combinación de entrada 1, 1, 1. Es un decodificador 3x8, un circuito 138. Que va de la salida Y0 a la Y7. Y entonces al puerto A, B, C, D, E, F, G y H. Al chip select de cada uno de estos puertos, sus salidas y las entradas A, B y C. Van a recibir entonces los bits selectores, el más significativo, A4 en la entrada C. Después A3 en la entrada B. Y A1 en la entrada A. Y bueno, sabemos que tiene 3 entradas de habilitación, que uno que va a ir a más BCC, G2A, G2B, que se activan en 0 y que irían al selector de chip de la página donde se encuentra pues las direcciones de los puertos. Y de esta forma quedaría el circuito decodificador para 8 puertos en este caso, ubicados en las direcciones que acabamos de indicar en la tabla. Circuito 138. Bien, jóvenes, ¿alguna duda, alguna pregunta? No, profe. ¿No? Muy bien. Bueno, pues con esto terminaríamos esta parte de estos ejercicios y con esto terminaríamos esta parte del decodificador de direcciones que, como les digo, bueno, de lo que se trata es de entender cómo es que un microprocesador o un microcontrolador propiamente
pueden ir seleccionando los dispositivos con los cuales se quieren comunicar a través de los decodificadores. Y a través de las direcciones, como a través de una dirección diferente, pues en este caso se puede ir habilitando o accesando a un dispositivo diferente. Y también con este tema, bueno, pues terminamos de analizar y de revisar, digamos, la parte interna, la estructura interna de lo que son los microprocesadores en general. Y ahora ya entraremos a la fase de la programación y el desarrollo de aplicaciones con un dispositivo en particular. Entonces, bueno, para terminar este tema, si ya no hay dudas, si no hay preguntas, pasaremos al siguiente punto, en donde, déjenme buscar, voy a abrir un archivo que les voy a compartir. Bueno, obviamente este tema de decodificación de direcciones es el primer tema con el cual evaluaremos el segundo parcial, para que, bueno, pues lo vayan repasando y lo vayan tomando en cuenta. Y ahora vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a dejar de trabajar con este dispositivo. Y voy a abrir este manual. Profe, ¿Sí? ¿no nos faltó el inciso B? La tabla de direcciones, eso se los deja de tarea. Resuelvan la tabla de direcciones. Hay que encontrar las direcciones de los segmentos, los 16 segmentos, en que se dividió el espacio de 1 megabyte. Como se hizo en el ejemplo que viene en las notas, hay que dividirlo en 16 bloques de direcciones. Y bueno, pues dentro de esas direcciones ya van a encontrar o van a ubicar en cuál está la memoria, los puertos. Ese se los dejo de tarea. A ver, vamos a ver este dispositivo, chicos. Es una familia, de hecho, no es un solo dispositivo. Es una familia de dispositivos que probablemente ya conocen, que probablemente ya alguno haya utilizado, que es una familia de microcontroladores llamados PIC. 18F, 2455, 2550, 4455 o 4550. Lo que tenemos aquí es el datasheet, pero a diferencia del datasheet de un circuito integrado como las compuertas o los decodificadores, que son unas cuantas páginas, pues aquí ustedes se podrán dar cuenta que es un manual completo de 438 páginas. Este va a ser, lo voy a subir el enlace, voy a subir el documento en Classroom más adelante. Este va a ser, digamos, de aquí en adelante su libro de texto, las notas del curso, porque aquí vamos a encontrar toda la información relacionada con este dispositivo para aprender a utilizarlo, a conectarlo y a programarlo. Y bueno, pues vamos a empezar obviamente aquí desde lo básico, desde lo que se le llama una vista, un vistazo al dispositivo. Tiene su bloque de oscilación o su reloj con el cual va a funcionar.
tiene diferentes modos de operación de energía, tiene modos de bajo consumo de energía, tiene un circuito de reset o de reinicio que hemos estado hablando. Bueno, pues como es un circuito secuencial y todo microprocesador y todo microcontrolador tienen internamente un reloj, bueno, pues tienen su circuito de reinicio o de reset. Vamos a ver cómo está organizada su memoria. Tiene una memoria de programa y tiene una memoria de datos. Ya de entrada, el hecho de que este dispositivo tenga memoria de programa y memoria de datos, ¿qué nos dice? ¿Qué tipo de arquitectura utiliza? A ver, ¿en qué arquitecturas existe memoria de datos y memoria de programa? Harvard. Harvard. Entonces, es un dispositivo que utiliza arquitectura Harvard. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el capítulo 6 del índice, nos habla de que tiene una memoria de programa tipo flash. Tiene una memoria de datos tipo E cuadrada PROM. Aquí estamos viendo en dónde se utilizan los diferentes tipos de memoria que hemos estado analizando. Tiene un circuito multiplicador, un hardware multiplicador. Utiliza interrupciones. Tiene sus input-output ports, lo que hemos estado hablando ahorita, los puertos de entrada y salida. Tiene módulos temporizadores o timer, un timer 0, un timer 1, un timer 2, un timer 3, tiene 4 módulos temporizadores. En fin, tiene una gran cantidad de interfaces de comunicación, por ejemplo, tiene una interfase USB. En fin, el curso no da para ver todas las interfaces. De hecho, por eso, este es un curso simplemente introductorio en donde vamos a aprender a interpretar la arquitectura interna con los conceptos que hemos visto hasta ahora, en donde vamos a aprender a programar a bajo nivel, es decir, programar a nivel de registros utilizando el lenguaje ensamblador. Y bueno, en el siguiente semestre ustedes llevarán un curso que como tal se llama microcontroladores, en donde ya se dedicarán a ver todas las interfaces de comunicación y la programación en lenguaje C. Entonces, pero para ello, bueno, pues vamos a necesitar las bases con las cuales vamos a comenzar en este curso, que además son las bases o conceptos generales, porque lo que veamos en este curso para los conceptos de este dispositivo, pues les va a servir para programar cualquier otro microcontrolador. Los conceptos no cambian en ningún dispositivo. Los puertos de entrada y salida son los mismos. El manejo de la memoria se hace de la misma manera. La programación de los puertos de comunicación se hace de la misma forma. Los protocolos de comunicación son los mismos. Lo que cambia es la cantidad de memoria, la cantidad de terminales o la cantidad de recursos que puede tener disponibles ese procesador. De manera que, bueno, pues entender los conceptos básicos para uno de ellos simplemente implica que pueden entender cómo programar cualquier otro dispositivo. Claro que habrá que ir a consultar las características específicas de cada uno de ellos utilizando el manual correspondiente. Entonces, por esa razón, nosotros queremos aprender a trabajar con este dispositivo, con esta familia de PICs. Vamos a trabajar con este manual. Otra ventaja es que, bueno, pues para estos dispositivos hay una gran cantidad de información en línea que pueden consultar, que pueden checar. Y también otra ventaja es que, bueno, pues es una familia de micros que está soportada por varios simuladores, así que también te pueden simular independientemente de que se trabaje con el hardware, de que se puede comprar un sistema o se puede armar un sistema a nivel protoboard para programar este tipo de dispositivos. ¿Qué me interesa que veamos el día de hoy? Digo, ahorita no vamos a ver obviamente todos los detalles, pero vamos a empezar por identificar algunas características básicas. Por ejemplo, aquí podemos ver el diagrama de terminales. Nos damos cuenta que, por ejemplo, hay un diagrama de terminales de 28 pines, ¿sí? Y aquí podemos ver que las terminales, ustedes podrán observar, voy a darle un poquito más de zoom a la imagen. Podrán observar que en cada una de las terminales tenemos una serie de nombres separados por una línea diagonal.
Hay algunas, pocas, que tienen un solo nombre. Por ejemplo, aquí BSS, que es la terminal 8. BSS se está refiriendo al voltaje de la alimentación y BSS se refiere al negativo o a la tierra de la fuente de la alimentación. Está en la terminal 8 y como pueden ver es una terminal exclusivamente de entrada. Por eso la flecha apunta hacia el interior del pin. Esto es lo que quiero que aprendan a interpretar. ¿Qué representan estas flechas? Por ejemplo, la terminal VDD o el positivo de la fuente está en la terminal 21. Igual es una terminal exclusivamente de entrada. Y hay una segunda terminal BSS o tierra en la terminal 19. Estas dos terminales de tierra o BSS se tienen que conectar juntas al negativo. Si nada más conectan una de ellas, habrá una parte del chip que internamente no recibe el negativo de la alimentación y no va a funcionar. Así que se tienen que conectar las dos a la tierra de la fuente para que funcione correctamente el circuito. Es por eso que está repetida 2 veces la conexión a BSS. Hay otras terminales que son exclusivamente de entradas, como la terminal 1, en donde esta terminal 1 tiene varias funciones también. Cada función que realiza esa terminal está marcada o separada por una línea diagonal. Aquí podemos deducir algo. Esta terminal 1 tiene aquí un nombre que dice M de Master Clear o borrado maestro. Bueno, ¿a qué se estará refiriendo con esta terminal de borrado maestro? ¿Qué creen que sea en el dispositivo? Sería como el factory reset. Como el reset, ajá, clear, borrar o poner a 0. Master, maestro, quiere decir que controla todo lo que hay dentro del chip. Entonces, esta es la terminal donde va el reinicio o el reset. Y podemos ver que ese reinicio se va a activar en qué nivel lógico, si está negado. En 0. En 0. Cuando ustedes le apliquen un 0 lógico a la terminal 1 del chip, entonces se va a reiniciar. Y ya de entrada podemos deducir que esto funciona, ese reinicio va a funcionar con un botoncito cuando le mande un 0 lógico. Pero bueno, esa terminal puede tener otras funciones, ¿sí? Que están marcadas con otras letras. Por ejemplo, BPP. ¿Se acuerdan este BPP en las memorias para qué servía? BSC es la alimentación y el BPP es un voltaje de programación. ¿Se acuerdan los pulsos que les dije, los pulsos de 12 o 20 volts para programar las memorias? Bueno, pues se aplicaban en la terminal BPP. Y aquí también tenemos una terminal BPP o voltaje de programación. Eso quiere decir que internamente hay una ROM programable. Y aquí la tenemos. Tenemos E cuadrada PROM y también tenemos memoria flash. Entonces, esa es la razón por la que tenemos una BPP o voltaje de programación. Aprovechando que me fui a esta tablita, aquí podemos ver cómo nos marca la memoria de programa y la cantidad de memoria que tiene cada chip, dependiendo del modelo. Miren, los que terminan aquí en 55 pueden ver que tienen 24K de memoria flash. Los que terminan en 50 tienen 32K bytes de memoria flash. Entonces aquí ya nos da una idea de la cantidad de memoria que hay en cada uno de los chips. Dependiendo de la cantidad de memoria que ustedes requieran en una aplicación, pues es como van a elegir el chip que necesiten o que más les convenga. También tenemos memoria RAM. Vean que eso ya está en la memoria de datos, ¿sí? La memoria de programa es exclusivamente memoria flash. La memoria de datos está dividida en 2 partes. Memoria RAM estática o SRAM, en donde cada uno, todos los dispositivos de esta familia tienen 2048 bytes o 2K bytes de memoria RAM estática interna. Y van a tener 256 bytes de memoria E cuadrada PROM. ¿Qué más vamos a tener?
input-output, puertos de entrada y de salida. En este caso, bueno, no es que sean 24 puertos, aquí son pines. Tiene 24 pines de entrada y salida. Los dos primeros dispositivos, los que empiezan con la serie 25 o 24, tienen 24 terminales de entrada y salida. Y los dispositivos 40, 44 y 45 tienen más terminales de entrada y salida, tienen 35. Entonces, igual este es otro criterio para seleccionar un chip. Si yo necesito más de 24 terminales de entrada y de salida para intercambiar información con el micro, bueno, pues si necesitas de 24, me conviene comprar un chip de la familia 44 o 45. Pero si me bastan con estas 24 terminales, puedo comprar un dispositivo más pequeño que es el 24 o el 25. Eso se observa, perdón, ya me fui demasiado adelante. Eso se va a observar, de hecho, en el diagrama de terminales. Estábamos analizando aquí hace un momento. Este primer diagrama de terminales de 28 pines es para los dispositivos de la familia 24 y 25. Pero, si nos vamos más adelante, aquí tenemos que para los que tienen más puertos de entrada y salida, que son el dispositivo 44 y el 45, ahí se utiliza un integrado, un encapsulado de 40 terminales, y entonces, como pueden ver, pues tenemos una mayor cantidad de terminales disponibles. Decía que estas terminales que tienen las flechas en una sola dirección, bueno, por ejemplo, la terminal 1, aquí en este caso las terminales 11 y 12, 32 y 31, vean, son de alimentación. También son en un solo sentido, son solamente entradas. Hay terminales, por ejemplo, la terminal 14 en este chip, que podemos ver que son solamente salidas, solamente pueden enviar información hacia el exterior. Y tenemos otras, vean, la mayoría, que están en forma bidireccional. Quiere decir que pueden trabajar ya sea como entradas o bien pueden ser salidas. Pero otra vez, ojo, esa función de entrada y salida no puede ser simultánea. Tiene que ser en diferentes tiempos. En algún instante puede estar funcionando como salida esa terminal, en otro instante puede ser entrada. ¿Cómo hacemos que funcione como entrada y salida? Eso lo vamos a indicar a través del software, a través de la programación. Vamos a poder configurar cómo queremos que trabajen estas terminales, que podemos ver, pues en la gran mayoría son de tipo bidireccional. Ahora, como les decía, bueno, todas estas terminales tienen diferentes nombres de acuerdo a la función que lleven a cabo. Y aquí quiero que tomen nota. A ver, quiero que además de estar checando en este momento el diagrama de terminales, quiero que tomen una nota muy importante. Todos los puertos de entrada y salida, ¿cómo vamos a saber cuáles son terminales de puertos? Bueno, todos los puertos en estos dispositivos van a comenzar con la letra R, ¿sí? Todas las terminales que ustedes vean que empiezan con R, por ejemplo, estas dos que estoy marcando aquí, RA0, RA1, RA2, etcétera, RC, todas las terminales que empiecen con R se están refiriendo a un puerto de entrada o salida. Quiere decir que a través de esa terminal podemos intercambiar información con el micro. Entonces, todas las que sean R, que son la gran mayoría, como podrán observar, son puertos de entrada y salida. Ahora, la siguiente letra de la R me indica de qué puerto se trata. Por ejemplo, RA significa que estamos hablando del puerto A. Y luego tiene un número, que es el número del bit. RA0. Esta terminal me dice que es el bit 0, el bit de menor peso del puerto A. La siguiente, RA1,
A, pues es el bit 1 del puerto A. RA2, el bit 2 del puerto A. Y así sucesivamente, vean, RA3, RA4, RA5. Y por acá, hasta acá abajo tenemos una RA6. Aquí, miren. La estoy encerrando en el círculo. Todas estas terminales RA corresponden al mismo puerto, puerto A. Y bueno, pues van del bit 0, en este caso hasta el bit 6. Voy a marcar aquí con otro color. De este lado, vean. Tenemos el puerto B. Todas estas terminales que aquí marqué en rojo, vean, son RB0, RB1, RB2, RB3, RB4, RB5, RB6, RB7. Este es el puerto B. Tenemos un puerto B también. Y este puerto B está formado de 8 bits, desde el bit 0 hasta el bit 7. Es un puerto de 8 bits para intercambiar información. El puerto A nada más va de RA0 hasta RA6. Tiene solo 7 bits. No todos los puertos tienen el mismo número de terminales. Con otro color vamos a buscar el tercer puerto, el puerto C. ¿En dónde está el puerto C? Acá lo tengo. Vean. RC0, RC1, RC2, RC4, RC5, RC6, RC7. ¿Y qué creen? Que la RC3 no existe. Por alguna razón, ya no pudieron conectar o colocar ese bit en alguna parte. Y en este dispositivo tenemos RC0, RC1, RC2, RC4, 5 y 6 y 7, pero el RC3 no existe. Así que tomen nota, el bit 3 del puerto C no existe en este chip. Hay que observar ese tipo de detalles. Vamos a tener el puerto D. Con otra letra, con otro color. El puerto D está aquí, RD0, RD1, RD2, RD3, RD4, 5, 6, 7. Tenemos un puerto D que también es de 8 bits, desde la terminal R0 hasta RD7, igual que el puerto B. Y por último, con otro color, el último puerto que vamos a tener es el puerto E. RE0, RE1, RE2, RE3 aquí en la parte de arriba y nada más. Entonces, en un dispositivo de estos, un PIC 184455 o un 18F4550, en estos chips tenemos, vean, A, B, C, D, E, tenemos 5 puertos de entrada y salida con diferentes terminales y como pueden ver, pues son la mayor parte de las terminales del chip, porque prácticamente marcamos ya todas las terminales. Ya nada más nos quedaron aquí sin marcar las terminales de alimentación. Vean. Aquí hay una que es el voltaje USB. Son terminales de alimentación. Y todas las demás son puertos de entrada y salida. Y aquí tenemos una terminal interesante, fíjense, la 13, que es solamente entrada y dice que es CLK. Esta terminal CLK, ¿de qué va a ser? El reloj. El reloj. La señal del reloj para que trabaje este micro es la entrada de la terminal 13. Y entonces podemos ver que todos estos chips, pues las terminales las utilizan para polarización, señal de reloj, terminal de reinicio
y lo demás son terminales de entrada y salida para comunicarnos con el mundo exterior. La memoria en este caso, la memoria ya vimos en la tabla, viene dentro del chip, la memoria de programa y la memoria de datos, así que estamos hablando de un microcontrolador, porque ya internamente tiene la CPU, tiene las memorias de datos y de programa, y únicamente nos va a permitir comunicarnos a través de estos puertos de entrada y de salida. La familia de chips de la familia 24 y 25, bueno, pues tiene menos terminales, y esto lo revisaremos la siguiente clase, pues tienen un menor número de terminales de entrada y de salida. Pero bueno, pues aquí les estoy presentando el dispositivo con el cual vamos a partir de ahora en adelante a dedicarnos básicamente a programar y a desarrollar aplicaciones. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, nada más una duda. Por ejemplo, en ese chip, el puerto RA6 sería exclusivamente de salida, ¿no? Así es. Okay. Esa terminal no se puede usar como entrada. Tiene que ser forzosamente siempre salida de datos. Okay. Gracias. O la RE3 solamente puede ser entrada, pero no la podemos usar como salida. Es parte de la información que hay que aprender a interpretar basándonos simplemente en el diagrama de terminales. Bueno, nos vamos a quedar aquí el día de hoy, por favor. Quiero que se queden simplemente con este concepto. Ya tenemos las memorias dentro del chip, tenemos 5 puertos de entrada y salida, y a partir de la siguiente clase vamos a revisar más características internas y vamos a empezar a programar, vamos a empezar a hacer nuestros primeros programas utilizando precisamente los puertos de entrada y salida, cómo verificar que funciona el dispositivo, ¿sí? Bueno, pues con esto terminamos la clase del día de hoy, jóvenes. Muchas gracias por su atención y bueno, pues excelente semana para todos. Gracias, Igualmente, profe. profe. Igualmente. Igualmente, profe. Sí, profe, hasta luego. Hasta luego.